Mi abuela es una bruja. Tuve la mala fortuna de haber perdido a mi madre muy chico. A la edad de 10 años, mi maestra me citó con el director para darme la mala noticia. Después de haberme dejado en la escuela, mi madre regresó en automóvil hacia la casa y un loco se atravesó en sentido contrario, estrellándose de frente. El funeral se llevó a cabo en el panteón de Mezquitán. Asistió mucha gente de mi familia, pero había alguien a quien mis papás nunca me dejaron ver. No la conocía, pero ese día comprendí que se trataba de mi abuela. Llegó en silla de ruedas empujada por una mujer que hoy en día desconozco. Mi abuela se encontraba vestida de negro desde el cuello hasta los pies, lentes oscuros y uñas bastante largas. Mi padre me escondía de ella, pero a mí me llamaba tanto la atención tan interesante personaje que detrás de mi padre la observaba. A muchos atemorizaba y yo aún desconocía el motivo. Para mi padre, su presencia era muy inquietante. Más tarde, mi padre me llevó a escondidas detrás de una capilla y me habló sobre la persona en silla de ruedas. Él me dijo que era mi abuela y que no era una persona muy bien recibida, pero por tratarse de su hija a quien vino a despedir, no le prohibiría estar ahí. Sin embargo, me dejó estrictamente prohibido hablar con ella o siquiera acercarme. Le pregunté a mi padre el motivo, a lo que él con un profundo suspiro me dijo: «Pronto te lo platicaré». La señora permaneció siempre inmóvil, observando el ataúd de su hija cómo era sepultado. Nunca habló, nunca lloró. Se movía muy poco para decir algo a la mujer que la empujaba y se quedaba con la cabeza hacia abajo. Movía los dedos de la mano como si tuviera entre ellos cabello. Quienes la conocían se mantenían alejados de ella. Solo la persona que la empujaba era quien se mantenía a su lado. Al concluir la ceremonia, mi padre me pidió que no me alejara de él, a lo cual obedientemente me mantuve a su lado, mientras que él agradecía a los demás su asistencia y sus condolencias. Yo me mantenía callado y triste sin soltarme de su mano. Fue cuando una voz vieja y rasposa me preguntó: «Entonces, tú eres mi nieto, ¿verdad?». Por instinto, volteé a ver quién me hablaba. Fue cuando la pude ver, con su frente arrugada y verrugas por todo el rostro, y justo antes de que respondiera, mi padre se exaltó e inmediatamente me retiró de su lado. Exclamó fuertemente a la señora en la silla de ruedas que me dejara en paz, que no tenía nada que ver yo en la vida de ella, y en un instante nos retiramos de allí. En casa, el vacío que había dejado mi madre jamás se llenaría. Esperaba verla en cualquier momento, lavando los trastes o entrando a mi cuarto como siempre, regañándome por no recoger la ropa. Pero ahora no, las cosas ya serían distintas. Mi padre me comentó que tenía un fuerte dolor de cabeza y tenía que recostarse. Yo, por mi parte, estaba solo en mi cuarto esperando a que mi madre viniera a hablarme. A la mañana siguiente, mi padre tuvo la fantástica idea de que saliéramos a dar la vuelta. Esto con el fin de distraernos un poco, ya que en la casa todo nos recordaba a ella. Sin embargo, al llegar al patio de la casa, nos encontramos con una cruz hecha con sal, la cual era bastante grande. Además, también había un círculo de sal alrededor de la casa. Mi padre se encontraba bastante molesto, tanto que sin pensarlo 2 veces, pateó la cruz de sal hasta deshacerla. Me pidió que regresara a la casa y que fuera a mi cuarto. Obedecí. Solo pude escuchar cómo mi padre levantaba el teléfono enojado y pedía hablar con mi abuela. Fue la primera vez que escuché el nombre de la señora, seguido de una serie de maldiciones. No salimos a pasear ese día. Mi padre pidió de comer y nos quedamos en casa viendo películas hasta tarde. Ya en la noche, recuerdo que mi padre me acostó en mi cama y él se fue a dormir a su habitación. Más tarde, el sueño se me fue, no podía conciliarlo nuevamente. Cerraba los ojos y veía a mi madre. Fue cuando escuché que alguien tarareaba una melodía.
Provenía del pasillo de la cocina. Me levanté, pues ese sonido se me hizo familiar. Se parecía mucho al arrullo que cantaba mi madre cuando no me podía dormir. Me asomé, pero no podía ver a nadie. El sonido de esa voz atravesó el pasillo, llegó a los cuartos, a la sala, a todos lados. Era como si estuviera recorriendo la casa. Mi padre no se despertaba con ese ruido. Al parecer, yo era el único que lo podía escuchar. Fue cuando el tarareo se escuchó por última vez en la ventana que daba hacia la calle, y para cuando yo llegué, este ya se había esfumado. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que afuera de la casa, parada frente a ella, la imagen de una mujer se encontraba allí, observando. Yo no podía distinguirla bien, pero me recordó bastante a quien empujaba la silla de ruedas de mi abuela. Por fin, al cabo de unos segundos, la figura se retiró. A la mañana siguiente, me contuve de contarle a mi padre lo sucedido, ya que en cierto modo pensé que se trataba de mi imaginación por estar pensando en mi madre. Además, me había dado miedo ver cómo mi padre se había exaltado tanto el día anterior. Además, pensé que él estaría más cansado que yo y era necesario dejarlo descansar. Ese día salimos a pasear un rato al parque. Mi padre estaba cansado, por ello no lo forcé en perseguirme como lo hacíamos cuando mi madre se encontraba con vida. Solo lo dejé descansar y estar en sus pensamientos mientras yo me subía a los juegos. Regresamos un poco tarde. Mi padre me comentó que aún había pizza del día anterior y que él se iría a acostar. Lo entendí y me despedí de él. Esa noche, mientras dormía en mi habitación, una serie de ruidos me despertaron. Miré a mi alrededor y me di cuenta que los ruidos provenían de la ventana. Pude distinguir cómo mi madre se encontraba sentada a un lado de la ventana observando hacia afuera, mientras que con sus uñas largas hacía esos sonidos en el vidrio. Me emocioné al verla. No recordaba que había muerto, solo me sentí feliz al verla. Ella me miró y con su mano izquierda me hizo una señal para que me acercara. Muy contento me levanté de mi cama y corrí a abrazarla, pero al llegar, ¿cuál sería mi sorpresa? Que se trataba de un montón de ropa acumulada. Puedo jurar que había visto a mi madre. Aún recuerdo su rostro al sonreírme. Tomé la decisión de ya no guardármelo, así que decidí platicarle todo a mi padre. Desde lo del canto de mi madre hasta haberla visto en la ventana. Me sorprendió la respuesta de mi padre, ya que en vez de decirme que se trataba de un mal sueño, me dijo: «Es momento de que sepas la verdad sobre tu abuela. Ella es conocida por ser una bruja, pero no cualquier bruja. Tu madre y yo siempre nos sentimos incómodos con ella y en su casa. Por ello, cuando naciste, tomamos la decisión de alejarnos y ya no pronunciarla más, ya que había peligro si te manteníamos cerca de ella». Yo no podía creer lo que mi padre me decía, pero no tenía otra explicación a lo que había pasado noches atrás. Mi padre me comentó que necesitaba salir por poco tiempo. Me prohibió abrir la puerta a desconocidos e incluso contestar el teléfono. Vi que agarró su cartera, una mochila, y antes de salir me pidió que preparara algo de ropa porque saldríamos de viaje. Ya habían pasado 3 horas, mi padre aún no regresaba. Comenzó a llover, las nubes se apoderaron de la poca luz que había. Decidí prender el televisor y esperar allí, pero sin darme cuenta me quedé dormido. Comencé a sentir cosquilleos en mi frente, pues un delgado dedo la recorría haciendo mi cabello hacia los lados, y un arrullo comenzó a sonar a un lado mío. Sin darme cuenta, me encontraba en el regazo de una mujer. Volteé a ver y se trataba de mi madre, que con una mirada tierna me observaba sin decir palabra alguna. Me retiré rápidamente y al verla nuevamente me quedé inmóvil. Me sonrió y me invitó a quedarme con ella. «Ven aquí conmigo», me dijo, pero algo en mí me decía que no lo hiciera.
Tú no eres mi madre, le respondí secamente. ¿Por qué lo dices?, respondió ella, aún con su mano invitándome a acercarme. Mi madre nunca usó las uñas tan largas como las tuyas, le respondí. La sonrisa de aquella mujer se apagó. Mantuvo sus dos manos en su regazo y una sonrisa débil se escapó de su boca entreabierta. Con ambas manos cubrió su rostro. Después, el rostro de mi abuela apareció ante mí. Varios golpes se escucharon en la puerta de la casa y la voz de mi padre pidiendo entrar se escuchaba por fuera. Eso me distrajo un poco y al voltear a ver a mi abuela ya no se encontraba allí. Corrí hacia la puerta, pero esta no se abría. Por más que giraba el picaporte, no abría la puerta. Le gritaba a mi padre y él a mí. Fue cuando una mano recorrió mi cuello y la voz de esa mujer sonó en mi oído. «Sangre de mi sangre», dijo en susurro. Después la puerta por fin se abrió y corrí hacia afuera con mi padre. Su rostro se veía más viejo y cansado, tenía más canas que antes. Me comentó que había ido a visitar a alguien que le ayudara, pues había cometido el error de patear la cruz de sal y ahora se encontraba maldito. Teníamos que huir de allí. Mi abuela ya podía entrar a la casa cuando ella quisiera. Sin pensarlo y dejando todo atrás, huimos del lugar. Hoy en día tengo 16 años y mientras escribo esto, mi padre y yo estamos viajando de lugar a lugar. Sin embargo, cada vez es más difícil, pues mi padre ya es un anciano. Hace poco comenzó a usar bastón, y lo último que sé de mi abuela es que ella ya se mira más joven y no necesita de su silla de ruedas. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.